Hola, muy buenas tardes. Les saluda Giovanni Figueroa, académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y además tengo la fortuna de ser coordinador de la maestría en Derechos Humanos desde hace un poco más de 6 años. Antes de poder escuchar algunos de los comentarios o preguntas que les puedan surgir, pues me gustaría darles algunos datos generales en relación a este programa académico, señalando, por ejemplo, qué es lo que nos distingue, algunas razones por las cuales se podría estudiar la maestría en Derechos Humanos en la Ibero, también hablarles algo sobre el plan de estudios y posiblemente del núcleo académico básico, para finalizar con algunos de los programas de becas que pues operan en este programa académico. Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría compartirles es que la maestría en Derechos Humanos de la Ibero, pues es el programa académico pionero en el estudio de derechos humanos en el país. Tenemos funcionando más de 20 años, y a lo largo de todo este tiempo, pues se ha convertido en uno de los programas pues de más prestigio, me atrevo a decir, si no el de más prestigio en México y en la región, sobre todo latinoamericana. Este programa académico, aun cuando tiene funcionando tantos años, hace menos de 5 años se actualizó el programa, el plan de estudios, en un poco más del 90%. ¿Qué buscamos en la Ibero y específicamente en la maestría en Derechos Humanos? O dicho en otros términos, ¿qué distingue a este programa académico de otros posgrados, de otras maestrías en Derechos Humanos que se imparten tanto en instituciones educativas públicas y privadas de la Ciudad de México? Pues creo que lo que nos distingue, o una de las cosas que nos distingue, es pues que buscamos contribuir al movimiento cultural en favor de los derechos humanos y asimismo a la especialización de las personas que se dedican tanto a la promoción como a la defensa de los mismos. Específicamente, lo que pretendemos con este programa académico, pues es formar profesionistas capaces de emprender tareas de defensa, de garantías y de promoción de los derechos humanos en los diferentes ámbitos de sus especialidades y disciplinas. Algo también que distingue a este programa académico es el perfil multidisciplinar, no solamente del núcleo académico básico, sino también de las y de los estudiantes. Es decir, este programa no está enfocado únicamente a licenciadas y licenciados en Derecho, sino que pueden ingresar a él de cualquier área de conocimiento. Es decir, a lo largo de las generaciones que han pasado por las aulas de la Ibero, pues hemos tenido tanto abogadas, abogados, antropólogos, sociólogos, periodistas, psicólogos, solamente por mencionar algunos. ¿Por qué estudiar este programa académico en la Ibero? Y habría muchísimas razones que podría compartirles, pero por motivos de tiempo y porque me interesa muchísimo también escuchar las dudas, las preguntas que pudieran tener quienes se interesen en ingresar a este programa académico en agosto de este año, pues creo que lo que nos distingue es que conjuntamos innovación, eh, influencia en los contenidos, pues sobre todo para hacer frente a las complejas realidades que desafortunadamente ponen en entredicho el respeto cotidiano de los derechos humanos. Creo que es el programa académico más avanzado en México en términos de la defensa de los derechos humanos.
y conscientes de que la defensa de estos derechos no debe de ser, digamos, una cuestión reservada solo a ciertas disciplinas. Mencionaba pues el perfil multidisciplinar también, no solamente de los estudiantes, sino también de nuestra planta académica. Decirles también que este programa académico cuenta con el reconocimiento de CIES y que hemos iniciado desde el año pasado con un proceso de acreditación internacional de la maestría que, pues, si todo sale tal y como está programado, antes de que ingrese la nueva generación en agosto de este año, pues estaremos contando también con esa acreditación internacional. En cuanto al plan de estudios, pues habría muchísimas cosas que compartirles, pero voy a enfocarme en las que considero las más relevantes. Tanto las materias obligatorias como las materias optativas, es decir, 12 materias obligatorias y 4 materias optativas que comprenden este programa académico o el plan de estudios y la culminación ideal de quienes ingresan a estudiar en la maestría, desease que se compone de 3 materias obligatorias por semestre, empezando con la de Fundamentos de los Derechos Humanos, después estudiando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como tercer materia obligatoria, ese régimen tan importante de interpretación de los derechos humanos. Luego, en el segundo semestre pasamos a una materia que la vemos de manera transversal, es decir, aquella que tiene que ver con los estudios de género, de igualdad y no discriminación, pero también los DESCA, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en el segundo semestre también se ve una materia enfocada en el sistema universal e interamericano para proteger los derechos humanos. Justo a la mitad el programa de estudios o del plan de estudios, nos encontramos con una materia que es la de seminario de investigación. Esto para darles acompañamiento desde el tercer semestre en la identificación del ámbito de estudio que les servirá de base para poderse titular de este programa académico. Y luego después, en ese tercer semestre, vemos aquellos mecanismos, ¿sí? Que se llevan ante los tribunales mexicanos para proteger derechos humanos, como puede ser el juicio de amparo, pues la controversia constitucional, los mecanismos en materia electoral, como el JDC, el JRC, las acciones de inconstitucionalidad, por mencionar solamente algunos instrumentos de control. Pero también algunos mecanismos que se llevan a cabo, por ejemplo, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo esto no únicamente visto desde el ámbito del derecho mexicano, sino también desde un ámbito que nos proporciona el derecho comparado. Y en el cuarto semestre nos vamos a encontrar con una materia que se titula Seminario de Titulación, pero también se verán las violaciones graves a derechos humanos y de manera paralela, cuáles son los derechos que tienen las víctimas y las medidas de reparación integral de los derechos humanos que han sido vulnerados. En cuanto a las materias optativas que pueden escoger a lo largo de todos sus estudios de posgrado, pues encontramos una diversidad de enfoques. Materias que van desde derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos humanos de las mujeres, derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, derechos de los adultos mayores, libertad de pensamiento, transparencia, rendición de cuentas, bioética y derechos humanos, a aquellos estudiantes que vienen, por ejemplo, del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales de las entidades federativas, pues les ofrecemos otra materia optativa que es la de Estatuto Jurídico del Juez Constitucional,
o la de derecho comparado de los derechos humanos, materias también de la mayor relevancia como debido proceso y garantismo, litigio estratégico nacional e internacional en materia de derechos humanos, políticas públicas e indicadores en materia de derechos humanos, derecho a la privacidad o a que se protejan nuestros datos personales. Y en el cuarto semestre, las y los estudiantes pueden escoger entre las siguientes materias. Por ejemplo, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional, Desaparición Forzada de Personas y la materia de tortura. Es decir, todas estas materias, tanto obligatorias como optativas, a las cuales acabo de hacer alusión, son las que pues pueden encontrarse en este programa académico. ¿Y qué decir del núcleo académico básico del programa de maestría en Derechos Humanos? Pues que con relación a cada una de las materias que se cursan, pues van a toparse con perfiles muy interesantes, que no solamente abordan cada temática desde el punto de vista meramente teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Y esto es algo que quiero resaltar de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero. Tenemos 4 modalidades de titulación. Una de ellas es la de tesis, otra es la de artículo publicable en revista especializada. Una tercera modalidad es la de capítulo de libro, que para que pueda servir como modalidad de titulación de la maestría, pues tiene que aprobarse ese capítulo para ser incorporado en una obra colectiva publicada o que vaya a ser publicada en una editorial de prestigio. Y la cuarta modalidad es la de estudio de casos. Creo que con relación a este programa académico, la Universidad Iberoamericana pues ha dado un gran apoyo en materia de becas, como por ejemplo que aquellas personas que sean integrantes de alguna organización de la sociedad civil puedan obtener una beca del 70%, pero también tenemos la modalidad de beca por estudio socioeconómico. Creo que es muy relevante este programa académico, además porque tenemos una gran vinculación con organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, pero también a las clínicas, por ejemplo, a la de refugiados, de justicia ambiental, de derechos de niñas, niños y adolescentes, que están operando en la Universidad Iberoamericana desde hace algunos años. Esto sería, creo, lo más relevante que en esta primera etapa de la charla quisiera compartirles, y no sé si a estas alturas ya tengamos pues alguna duda por parte de quienes nos están escuchando. Sí, perfecto. Sí, nos pregunta una persona interesada que si aún tenemos abierto el proceso para ingresar en agosto de este año. Sí, Raquel, el proceso está todavía abierto y lo que tendrás que hacer es enviarnos de manera previa algunos requisitos. Los menciono de manera muy rápida. Dentro de los requisitos que pedimos para ser candidata o candidato a ingresar a este programa académico, se encuentra el de que nos envíes una fotocopia de tu título de licenciatura y copia de la cédula profesional. Una fotocopia del certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8. Este requisito tengo entendido que es sobre todo para poder solicitar algún tipo de beca. También un currículum vitae breve
una carta de exposición de motivos académicos y profesionales en la cual resaltes por qué quieres estudiar la maestría en Derechos Humanos, un protocolo de investigación, ¿sí? Esto nos va a servir a nosotros, sobre todo para darnos cuenta sobre una idea cercana que tengas a un ámbito de estudio de los derechos humanos. Una vez que se cumplen con estos requisitos, pues por parte de la coordinación de la maestría, te emitimos una carta de aceptación para que tú puedas eventualmente pues realizar el trámite de solicitud de beca. Claro, también dentro de los requisitos tenemos el de la presentación de un examen nacional de ingreso al posgrado, mejor conocido como Exani 3 del Ceneval, en el cual deberás obtener un mínimo de 1000 puntos en el apartado de inglés. También mencionar que en caso de que el puntaje esté por debajo del mencionado, pues podrán tener la oportunidad de aprobar esa evaluación general de conocimientos a lo largo del programa, es decir, cuando estés cursando las materias del programa, porque sí va a ser un requisito que te van o que les van a solicitar una vez que inicien su trámite de titulación. Sí, mira, contamos únicamente con una modalidad en cuanto a los días y horario de clase. Es decir, la maestría se imparte los días viernes de 5 a 10 de la noche, claro, con los recesos correspondientes que vaya estableciendo cada una de las profesoras y cada uno de los profesores, y los días sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vale. Bueno, nosotros en cuanto a las líneas de investigación, tenemos la de promoción y protección de derechos humanos, otra línea que es la de derechos humanos en contextos complejos, otra más la de igualdad y género. De hecho, en relación a cada una de estas líneas de investigación, se van estableciendo objetivos muy específicos. Si les interesa algunas de estas líneas a las que acabo de hacer alusión, lo que les recomendaría es que ingresen a la página de la Universidad Iberoamericana. Hasta arriba se van a encontrar con un apartado en donde vienen las especialidades, las maestrías y los doctorados que se ofertan por parte de esta institución. Se van al apartado de maestría, ahí ingresan a la maestría en Derechos Humanos y les va a aparecer a desplegar pues toda un catálogo de datos en relación con este programa académico, y uno de ellos es el de las líneas de investigación. Entonces ahí les van a aparecer cada una de las 3 líneas que acabo de mencionar y los objetivos de cada una de esas líneas. ¿Vale? Mira, los artículos publicados, se está trabajando en la actualización del plan, más bien de la página del Departamento de Derecho de la Ibero, y ahí vamos a colgar todos los trabajos que se han ido publicando en los últimos años, es decir, tanto en la modalidad de capítulo de libro, de artículo publicable, como de estudio de caso. Entonces, si no hay pues alguna otra pregunta por el momento, en lo que sí me gustaría enfocarme entonces es en que agilicen su postulación a este programa académico, ya que pues falta muy poco tiempo para que se cierre la posibilidad de ingresar en agosto de este año. Hay que recordar también que este programa de maestría abre únicamente en agosto de cada año, es decir, en enero no
no se abre sino solo en agosto. Por lo tanto, quienes no tengan la posibilidad de lograr concluir su trámite para ingresar este año, tendrán que esperarse a iniciar sus trámites en primavera de 2023 para ingresar a la maestría en agosto del mismo año. No sé si pudiéramos compartir entonces el correo electrónico al cual podrían enviarnos algún mensaje solicitando pues alguna información más específica. ¿Lo podríamos compartir? Es uno de los correos es el de rosa.mondragon@ibero.mx. Y otro de los correos es el de Giovanni con doble N e I latina, giovanni.figueroa@ibero.mx. Sí, claro que sí. rosa.mondragon@ibero.mx. Y el otro es Giovanni con doble N e I latina, Giovanni.figueroa@ibero.mx. Perfecto. No sé si se quisiera que algo más que pudiera compartirles. Y pues nada más decirles, además de lo ya mencionado, que la maestría en Derechos Humanos de la Ibero pues está vinculada con los programas de derechos humanos, de asuntos migratorios y asuntos indígenas de la Universidad Iberoamericana, la Clínica de Litigios sobre Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el mecanismo de seguimiento, evaluación del programa de derechos humanos, así como con la Red Latinoamericana para la Educación e Investigación en Derechos Humanos de la Universidad, por ejemplo, de York y de Toronto, y con la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, además de que tenemos convenios con diferentes fundaciones y una diversidad de vínculos institucionales, académicos, que se van a poder encontrar quienes decidan incorporarse a este programa académico, además, por supuesto, de poder realizar intercambios con otras instituciones, tanto mexicanas como de una diversidad de países. Bueno, lo mencioné hace algún momento, pero lo repito, quienes decidan solicitar la beca por estudio socioeconómico, pues esa beca va desde, hay que decirlo así, desde un 0%. ¿Cuándo será un 0%? Cuando el organismo que decide los porcentajes de beca, pues valore cada solicitud y a lo mejor decida pues que no hay justificación para solicitar algún tipo de beca, que eso es muy raro que suceda, pero las becas van desde un 10% hasta un 100% de beca por estudio socioeconómico. Pero mencionaba que también tenemos otra modalidad de beca, que es la beca que se otorga a integrantes de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son los requisitos para obtener este tipo de beca? Pues primero que
se presente la carta de aceptación al programa académico previo al cumplimiento de los requisitos que he mencionado y que además pueden encontrar de manera puntual en el apartado de la maestría en Derechos Humanos de la página de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Una vez que se emite la carta de aceptación, entonces hay que adjuntar también en la solicitud pues el acta constitutiva de la organización de la sociedad civil a la cual pertenecen y desde luego una carta que firme el titular o el responsable de la organización de la sociedad civil en la cual se establezca que quien está postulando a esta modalidad de beca pues es integrante de esa organización. Y esa beca es del 70% para integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Sí, de hecho ese es el protocolo de investigación al que hacía referencia también, sí. Ese protocolo de investigación no hay un formato establecido por la maestría, sino que es formato libre, es decir, los requisitos mínimos de un protocolo de investigación como es delimitación del ámbito de estudio, justificación, objetivos tanto general como particulares, pues no sé, un proyecto una propuesta de capitulado y fuentes de consulta básicas. Claro, además de la delimitación de los objetivos, pues las hipótesis, es decir, los requisitos básicos que se suelen integrar en los protocolos de investigación. Muy bien, pues, pues invitarles a que tomen la decisión de incorporarse, de ser estudiantes de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, que no lo piensen mucho si quieren ingresar este año, ya que falta muy poco tiempo para que se pueda cerrar el periodo de inscribirse a este programa académico y les esperamos en agosto de este año. Nos dará muchísimo gusto recibirles de manera presencial en la universidad.